Bueno, esta es una etapa de la conferencia en que nos toca hablar de leyes. En mi caso es una ley distinta a la del Uruguay. Voy a explicar y detallar los fundamentos por los cuales apoyamos una ley de promoción de uso de fertilizantes en Argentina. Realmente creemos que las tecnologías en Argentina están maduras en la mayoría de las zonas. Hay zonas como las de Tato Hoffman describió en Uruguay, zonas de Entre Ríos, que la erosión necesita de medidas más drásticas, pero en la mayoría de las zonas, con siembra directa, reposición de nutrientes y rotación de gramíneas, tenemos un sistema de producción de grano sustentable. Esto es una bendición porque hace 20 años no sabíamos hacer agricultura continua sustentable y hoy tenemos la técnica para lograrlo. Y la técnica se basa en estas tres patas. Una de las patas, la siembra directa, está muy difundida, pero las otras dos no se cumplen. No cumplimos la rotación con gramíneas, no cumplimos la reposición de nutrientes. Y lo que se da es que el sistema no termina de ser todo lo beneficioso que debería. No quiero meterme como Gervasio en la materia orgánica, pero sí describir un poquito algunos de los puntos que van a servir para la exposición. Una fertilización adecuada de los cultivos mejora el rendimiento, aumenta el rendimiento. Cuando aumenta el rendimiento, como hoy decía Gervasio, aumentamos el input, la cantidad de materia orgánica que va a entrar al sistema. Logramos un mayor aporte de carbono. Pero ese mayor aporte de carbono que se logra con la fertilización no va a ser importante, no va a ser realmente significativo si no tenemos una buena cantidad de gramíneas en la secuencia de cultivos. Es así como con una fertilización adecuada, gramíneas en la secuencia de cultivos, siembra directa que administra el agua y logra mayores rendimientos y administra ese flujo de carbono dentro del suelo, podemos lograr una mejora a nivel de materia orgánica, fertilidad química y física. Podemos lograr lo que Derejibus decía en la Facultad de Agronomía, agradar al ambiente, no degradar, agradar, mejorar el ambiente en el que estamos trabajando. Y esto ya fue comprobado. Voy a tomar como cita un ensayo que hizo Vivas del INTA Rafaela, 10 años de trigo-soja continua, y al terminar los 10 años de trigo-soja continua, la fertilización nitrógeno, fósforo, azufrado no solo había levantado los rindes, especialmente los de trigo, que habían aumentado como un 50%, sino que entre el testigo y el fertilizado había un notable incremento de la materia orgánica. Y obviamente entre el testigo y el fertilizado también había muchas diferencias en el fósforo extractable. Es así que podemos armar un círculo virtuoso de buenas prácticas en las que vamos agradando el ambiente y generando siempre un mejor antecesor para el cultivo que viene. Y en ese círculo ir logrando una mejora de rendimientos. La realidad no es esto. La realidad es que la siembra directa está instalada, pero con una alta repetición del cultivo de soja, que deja un bajo aporte de carbono. Hay una disminución en el nivel de materia orgánica y una fertilización deficiente, y tenemos un estancamiento de los rendimientos. Lamentablemente no estamos pudiendo llevar a la práctica ese círculo virtuoso de una buena fertilización, una buena secuencia de cultivos, y estamos empobreciendo el sistema. Voy a dar de ejemplo del empobrecimiento del sistema lo que ocurre, y acá tomo datos de un expositor de la mañana, la bolsa de cereales, lo que ocurre con la rotación en la zona núcleo de la bolsa de cereales, zona núcleo norte y sur de la bolsa de cereales, que implica sur de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires. Allí, la rotación más lógica, una rotación probada, como decía, una tecnología madura, es hacer trigo, soja, maíz, soja, y que los cereales ocupan un 66% del área efectivamente sembrada. Sin embargo, los cereales en la última campaña ocuparon tan solo un 22%. O sea, necesitamos triplicar la superficie de trigo y maíz para lograr un balance de carbono en esas regiones. Además sabemos, y este es el dato que presentamos siempre de balance, nada más que promediado por quinquenios, sabemos que hoy día el balance de suelos es deficitario. Veníamos creciendo
en la reposición de fósforo, pero desde el año 2013 hasta parte estamos estancados. En nitrógeno fuimos levemente para atrás con las gramíneas. El único que creció es el azufre, que es un nutriente nuevo. Entonces, lo que nos indican los modelos es que no estamos aportando la cantidad de nutrientes suficiente, no estamos aportando el carbono suficiente y tenemos, por lo tanto, una degradación del suelo en esos dos factores. Y eso, que es teórico, lo comprobamos al hacer los mapas del suelo. En el convenio que hicimos con la gente del INTA y que trabajó Sainz Rosas, pudimos ver, comparando la situación de materia orgánica actual con una situación prístina, cómo en el sur de Santa Fe, y vuelvo a hacer hincapié en esa zona de referencia, como en el sur de Santa Fe pasamos de 3 a 5% de materia orgánica originalmente a 2% de materia orgánica, 2 a 3% de materia orgánica. Hemos perdido una gran cantidad de materia orgánica, o sea que lo que decimos en teoría se confirma en la práctica. La materia orgánica en el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, las zonas en las que estamos haciendo foco, cayó casi a la mitad del carbono que tenía originalmente. Y esto implica, por supuesto, una pérdida enorme del stock de nitrógeno y azufre que estaba asociado a esa materia orgánica. Tenemos mucho menos nitrógeno y azufre disponible, pero también implica algo que hoy habló Karina Álvarez. Implica que perdemos mucha estructura, porque la materia orgánica es la que estructura el suelo. Entonces, hemos perdido por todos lados. En el fósforo ha pasado algo parecido. Pasamos de una situación que estaba toda la pampa húmeda por encima de los umbrales de fertilización a una situación en la que el 70% está por debajo de los umbrales de fertilización. Siguiendo el mismo trabajo, el potasio también se desarrolló con lógica. Al ser mucha menos las exportaciones de potasio, porque es un cultivo que tiene mucho menor índice de cosecha, todavía está por encima de los umbrales, con solo una zonita ahí en amarillo y una zona mucho más pequeña en roja. Lo tenemos que seguir, pero todavía estamos bien. Sin embargo, otros cultivos nos impresionaron, como el zinc. Hoy lo habló también Gabriel de la Universidad de Río Cuarto, como en su zona de influencia, toda la zona de influencia estaba baja en zinc. Y si vemos este color naranja, es de 0,5 a 1 ppm, que es bajo en zinc, toda la zona de expósito está baja en zinc. Entonces, hacemos las cuentas, aplicamos poco carbono, generamos poco aporte de carbono y aplicamos poco fertilizante. Vemos deterioro en los mapas de suelos y vemos mayor respuesta a los fertilizantes. Sí, empiezan a aparecer respuestas que antes no conocíamos. La del azufre ya lleva 15 años, el INTA Casilda fue pionero en esto y fue resumido por un trabajo de Steinbach y Álvarez de la UBA, en la que agarraron datos, ¿no? Son 130, 140 ensayos, 475 datos y ven respuestas de 300 kilos en trigo, 700 kilos en maíz, 348 kilos en soja, a un nutriente que hace 15 años no veíamos deficiencia. También vemos deficiencias, respuestas mucho más importantes a fósforo de las que veíamos en la red de fertilizar del 2000. En esa red de fertilizar de 2000, el fósforo en soja prácticamente no podía superar respuestas del 10%. 8, 9%, 300 kilos era lo máximo que podíamos lograr. Hoy la nueva red de fertilizar está encontrando 675 kilos de respuesta. ¿Por qué? Porque los suelos están más deteriorados. Y también aparecen las respuestas a los micronutrientes. En este caso, presento las respuestas que tuvimos nosotros con la red junto con todos estos autores y una red que hizo Mosaic, en la que hubo respuestas de arriba de 500 kilos y arriba de 300 kilos en promedio para un micronutriente como zinc, que antes no lo teníamos ni siquiera en los papeles. Bueno, la situación actual no es, la verdad, la mejor. Tenemos un deterioro del recurso suelo, principalmente un desbalance de nutrientes y un desbalance de carbono, y una degradación de este recurso que ya fue comprobada. Tenemos un estancamiento de la producción, más allá de la cosecha récord de este año. En los últimos 5 años o 8 años tenemos un crecimiento de la producción que estaba más atado al crecimiento de las hectáreas nuevas que a un crecimiento de productividad. Y sobre todo hay una falta de implementación de herramientas que ya están a la vista.
Zinc, por ejemplo, es una herramienta que ya es conocida y sin embargo se aplica en muy pocas cantidades. Azufre todavía no se aplica ni en la mitad de la superficie de los campos. Tenemos rendimientos alejados de los potenciales. Y tenemos una retroalimentación negativa que nos aleja cada vez más. Entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿las tecnologías están maduras? ¿Sí? Y por diferentes razones que superan, creo, a los que estamos en este ámbito, no las estamos pudiendo poner en práctica y estamos perdiendo una oportunidad histórica. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y lo puse así en rojo porque afuera lo hablábamos con algunos compañeros. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos discutiendo en estos ámbitos cómo hacer mejor las cosas o cambiamos de ámbito? Y en ese sentido se introduce una ley como la de promoción de uso de fertilizantes, que después va a ampliar el diputado Luis Basterra, que tiene una zanahoria, un beneficio impositivo como la deducción de ganancias, la deducción adicional de ganancias del gasto que se haga en fertilizantes. Para los planes, para todos los productores agropecuarios, tiene un apartado especial para la agricultura familiar y tiene otras cosas interesantes que han surgido del debate y de agrónomos que han trabajado en ello, como un plan de siembra que tiene que firmar un agrónomo para seguir una línea, ¿sí? Un manejo detallado de la fertilización de ese año que se va a desgravar y un análisis de suelo georreferenciado para que sea una base pública de datos que nos permita seguir, que le permita a la sociedad, que es la que está financiando la desgravación, cómo funciona este plan en la práctica, si viene agradando el ambiente y si viene mejorando las condiciones del recurso. Ahora, desde Fertilizar creemos que es una propuesta muy interesante, que puede corregir dosis, especialmente en soja, porque en trigo y en maíz las dosis son más técnicas, pero en soja la dosis es fundamentalmente tradicional, histórica, pero además porque puede aumentar la proporción de gramíneas, que son las que más utilizan fertilizantes. Y al aumentar la proporción de gramíneas, realmente tener un impacto muy importante sobre la sustentabilidad del sistema. Entrar en el círculo virtuoso, mejorar el contenido de carbono del suelo, el nivel de nutrientes del suelo, generar una mayor cobertura que nos separe de la lluvia y el viento y tener menor erosión y lograr aumentos de rendimiento consistentes y de calidad. A nivel país, la verdad que esperamos un aumento de producción que genere abastecer el mercado interno y un aumento del saldo exportable, una preservación como país del recurso suelo, asegurar el acceso a la tecnología de la fertilización para pequeños productores, ayudar a la economía de cultivos regionales, promover la profesionalización en la toma de decisiones. Queremos abrirle la tranquera a los agrónomos para que tengan oportunidad de sentarse con los dueños de los campos o con los que toman el campo y hacer los planes de producción, generar una base pública para realizar el seguimiento de todo esto en el resultado final, que es la calidad del suelo, y creemos que todo esto con un costo fiscal que se compensa con los aumentos de rinde y producción. De todo lo que dije, creo que hay un link que yo, por lo menos cuando empecé a analizar la ley, me hacía más ruido, que es, bueno, me parecía al principio que una desgravación en fertilizantes lo único que podía hacer era aumentar la dosis. Pero como los cereales son los que más gastan en fertilizantes, me pareció bien, otra vez con los datos de la bolsa de cereales, tomar la zona núcleo y pasar lo que ellos dicen que se utiliza a dólares. Y tenemos que un productor que hace una secuencia de cultivos balanceada como trigo, soja, maíz, soja, gastaría en promedio $95 por hectárea, mientras que el que está en monocultivo de soja gasta solo 14. A nuestro entender, el plan de desgravación va a permitir que los productores que estén en el monocultivo de soja se vean inspirados por la desgravación a pasarse a mayores frecuencias de gramíneas en su mix de siembra, porque si no tienen gramíneas no van a tener de dónde desgravar. Si hacen una gramínea cada 5 años, que es el promedio de esta región, que es bajo, ya por lo menos van a estar desgravando $44 y van a empezar a entrar en juego. Y los que están en una gramínea cada 5 años, nos parece que se van a ver influidos a pasarse a una secuencia de cultivos con mucho más gramíneas, como la de 2 gramíneas cada 3 años.
Entonces, nos parece que es una ley que, si bien actúa sobre uno de los 3 círculos de los que hablábamos hoy, una de las 3 patas de una agricultura sustentable, que es la reposición de nutrientes, actúa indirecta pero fuertemente sobre la secuencia de cultivos. Y nos acerca a que estas 3 patas de una agricultura sustentable ya dejen de ser solo para productores muy tecnificados en la práctica y pase a ser una práctica masiva para la mayoría de los productores de la pampa húmeda. Muchas gracias.